Muy buenos días, bienvenidos al Diplomado de Predicación Querigmática. Vamos a empezar orando con el libro de los Proverbios. En el prólogo, en el título original y el propósito del libro, que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Allí en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, está toda una síntesis de lo que significa la literatura sapiencial. Oramos con ello porque el día de hoy y la semana va a ser en torno a la literatura sapiencial y profética, o profética y sapiencial. Pero la clave no solamente es estudiarlo, sino cómo lo utilizamos para la predicación. Es importante estudiarlo, pero también es importante aprender cómo utilizarlo a la hora de predicar este tipo de libros proféticos y sapienciales. Para eso, la clase la va a dirigir esta semana el padre Guillermo Acero. Él va a ser el encargado, el padre Guillermo Acero. Entonces, con él lo vamos a desarrollar y vamos a trabajar tranquilamente. Eso nos va a ayudar a nosotros mucho, ¿ya? Entonces, así vamos a empezar hoy. Empecemos entonces orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad y rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, quiero que miren algunas cositas y oramos con ello. Primero el título del libro se llama Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios de Salomón. No es que Salomón no haya escrito, pero Salomón mandó recoger los primeros dichos de sabiduría. Entonces, Salomón por allá por el año 950 antes de Cristo, aproximadamente, habrá mandado a recoger esos dichos de sabiduría del pueblo y empezaron a recopilarlos. Como él dio la orden, pues así quedó el título, Proverbios de Salomón. ¿Ok? No es que él los haya escrito, es que estaban en los refranes populares, en la sabiduría popular, y los recogen y los organizan, y eso tiene varias colecciones de proverbios. No se hizo en una sola, no es que los autores hayan recogido y se sentaron y una sola salió, no, se hizo poquito a poco. Pero aquí hay algo clave, y es ¿para qué es la sabiduría? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Y cuál es el origen de la sabiduría? Son tres elementos. ¿Para qué es la sabiduría? ¿Quiénes son los destinatarios de la sabiduría? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Quiero empezar con algo, antes de ver esas tres cosas. Sabiduría tiene dos sentidos. Sabiduría tiene dos sentidos. Uno, el de saborear, y el otro, el de saber vivir. Y ambos se van a ver aquí. Saborear, sabiduría es saborear las cosas de Dios, saborear la belleza de Dios, por eso está el temor de Yahvé. Y sabiduría también es saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabiduría no es tener muchos conocimientos. Conocimientos es una cosa, sabiduría es otra. ¿Bien? Entonces vamos por allí. Entonces, ¿para qué es? Miren los frutos, miren esos frutos. Primero, para aprender sabiduría e instrucción. Segundo, para comprender dichos profundos. Tercero, para adquirir la instrucción adecuada. ¿Y la instrucción adecuada en qué? ¿Qué es lo que va a saborear? Justicia, equidad y rectitud. Cuarto, para enseñar astucia. 5, para el conocimiento y la reflexión. 6, para descifrar proverbios, refranes, dichos y enigmas. Esos 4 elementos que está señalando, el padre Guillermo Acero los va a explicar qué son los proverbios, los refranes, y va a utilizar la expresión en hebreo machal. Machal es el refrán.
dichos, enigmas, ¿ok? Y miren un séptimo, para que el sabio escuche y aumente su sabiduría, y aún para que tenga inteligencia y destreza. ¿Bien? Como 7, 8 frutos de la sabiduría. ¿Cómo le parece? Si a mí me dijeran qué quiere escoger, cuando a veces para Pentecostés dicen, ¿qué don quiere escoger? El de sabiduría. Por ahí clave. Pero también el del temor de Dios, lo vamos a ver ahorita. Segundo elemento, ¿quiénes son los destinatarios de la sabiduría? Y aquí dice, los simples, los jóvenes, los sabios y los inteligentes. Los simples, los jóvenes, los sabios y los inteligentes. Los simples, los jóvenes, los sabios y los inteligentes. ¿En cuál estás tú? Jóvenes, sí, aquí hay muchos jóvenes. Simples, sencillos, gente sencilla, digamos, gente normal. Creo que aquí la mayoría, sí, muy bien. Sabios, inteligentes, sí, creo que cabemos. Ahí estamos. Por algún lado, o sea, está diciendo, la sabiduría es asequible para cualquier persona. Cualquier persona tiene acceso a la sabiduría. Cualquier persona tiene acceso a la sabiduría. Y eso ya es algo bien hermoso allí. Cualquier persona tiene acceso a la sabiduría. Y termina con una conclusión bella. El temor de Yahvé. Dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Y hay otro pedacito, pero veamos esa parte. El versículo 7, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Ese temor de Yahvé está en la Biblia muchísimas veces, en el Antiguo Testamento, en libros proféticos, en libros históricos, en libros deuteronomistas, pero también está en los labios de uno de los malhechores, en Lucas 23. En Lucas 23, cuando uno de los malhechores reprende a su compañero y dice, ¿no tienes temor de Dios tú que estás bajo la misma condena? ¿Se acuerdan esa? Al Viernes Santo. ¿No tienes temor de Dios tú que estás bajo la misma condena? O sea, ese hombre en la cruz, en el último momento, descubrió que la clave de todo era el temor de Dios. ¿Sí queda claro? La clave de todo, el temor de Dios. En el último momento se hizo sabio. Es un elemento que está señalando. Ese temor de Dios tiene que ver pues con la sabiduría, fundamentalmente la sabiduría religiosa, que desarrolla una relación de intimidad con Dios, que respeta la alianza, que tiene que ver con el amor, con el temor, con la confianza, con la obediencia. De hecho, la obediencia requiere confianza. La obediencia implica confianza, porque te tengo confianza, te obedezco, ¿ya? El temor de Dios se entiende más también como el amor reverente a Dios. Amo tanto a Dios que temo ofenderlo. Amo tanto a Dios que temo ofenderlo. Entonces se busca eso. Y aparece entonces la necesidad de una relación de intimidad con Dios para vivir esa sabiduría, que no se desconecte de la fuente, y la fuente está en la sabiduría, en Dios mismo. Esa sabiduría, a lo largo del Antiguo Testamento, ya lo verán con el padre Guillermo Acero, a lo largo del Antiguo Testamento, esa sabiduría primero aparece como aparte de Dios, y luego ya en el libro de la sabiduría aparece como Dios mismo. La sabiduría primero es como aparte, luego como un atributo de Dios que Dios da, y luego termina siendo la sabiduría Dios mismo. Jesús se va a presentar en el Evangelio de Juan como la sabiduría misma. Habla con sabiduría. Bien. Lo opuesto a la sabiduría, y lo vamos a ver hoy, lo opuesto a la sabiduría son los necios. Los necios o los impíos o los pecadores. Entonces por eso dice la parte final del versículo 7, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Le llama necios, o le llama pecadores, o le llama impíos. Bien. En fin, concluyendo, vemos aquí que la sabiduría es para todos nosotros. Es la primera conclusión. La sabiduría es para todos. O sea, el que se quiere excluir de la sabiduría de Dios se le llama necio. Necio, terco, ¿sí? Impío le llama también la Biblia. Pero también, segunda conclusión, tiene como 8 frutos vivir la sabiduría. Como 8 frutos vivir esta sabiduría. 8 frutos. ¡Ah, caramba! Ese es un elemento impresionante porque en últimas el que gana es cada ser humano. En el libro del Eclesiastés, que es un libro fuertecito en sabiduría, el libro del Eclesiastés dice, pues muere el sabio y muere el necio. Entonces, ¿qué propósito tiene la vida así? Si muere el sabio y muere el necio, los dos van a morir. Recuerden que en el Antiguo Testamento, después de la muerte, no había nada. Todo terminaba con la muerte. Entonces, el mismo Coelet termina concluyendo, bueno, de todas maneras es mejor vivir sabiamente que vivir neciamente. Es mejor ser sabio que insensato. A veces no dice necio, sino insensato. Es mejor ser sabio que insensato. Así que preferible por ahí, ¿vale? Ese es el mejor estilo de vida, es la sabiduría. Que en el Nuevo Testamento va a ser esa sabiduría adhesión a Jesucristo. Adhesión, como estar pegado a Jesucristo. Con esas ideas tan sencillas, bueno, se puede profundizar más. En ese prólogo hay mucho más que decir. Hay mucho más. Les he dicho solamente 3 preguntas. He hecho 3 preguntas y respondo a las 3, pero que al final fueron 4. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuáles son los frutos de la sabiduría? ¿Quiénes son los destinatarios de la sabiduría? ¿Y qué es el temor de Dios? Pero pues en oposición también a los necios y unas conclusiones. ¿Se puede ver más en ese versículo, en esos versículos del Proverbios capítulo 1? Sí, se puede ver todavía mucho más. Por lo pronto, oremos con esto. ¿Bien? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tú nos entregas tu sabiduría. Nos entregas todo, Padre Santo. Qué grande y maravilloso eres tú, que entregas todo por nosotros, lo das todo, para que nosotros estemos unidos a ti, fortalecidos en ti, creciendo en ti. Gracias, Padre Santo, por este infinito amor que nos tienes. Gracias, Padre Santo, por esta confianza que nos tienes, porque quieres darnos tu sabiduría para que vivamos en intimidad contigo, vivamos cerquitica a ti. Tú eres el interesado en darnos todo. Nos entregas esta maravillosa creación, nos entregas tu sabiduría, nos entregas tu Hijo, nos entregas el Espíritu Santo, nos entregas la iglesia, todo lo entregas por nosotros, Padre Santo, para aprender a vivir con sabiduría, para comprender la sabiduría más profunda, para asumir los valores de la sabiduría, que son la justicia, la equidad y la rectitud, para que podamos vivirla en nosotros y compartirla con los demás. Padre Santo, gracias. Gracias por este diplomado en predicación. Gracias por esta oportunidad de encontrarnos, de descubrir qué maravilloso lo que tú estás ayudándonos a descubrir. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas un camino de vida, un camino de esperanza, y ese camino se llama Jesucristo, tu Hijo. Padre Santo, gracias, porque ponemos en tus manos esta clase de hoy, ponemos en tus manos esta semana de estudios, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vamos a aprender a vivir, y en tus manos ponemos nuestra vida, porque ese es el mejor lugar donde está. Ayúdanos a crecer en nuestro ministerio, en la predicación querigmática, en la predicación catequética o en la predicación homilética. Que podamos crecer en todos los aspectos de la predicación para poder crecer y desarrollar experiencias nuevas. Gracias, Señor, por todos estos hermanos y hermanas reunidos de toda América. Gracias, Señor, porque se vinculan desde toda América y Europa para que podamos participar
en nuestra actividad formativa y para que podamos ir formando una comunidad que se forma en torno a ti. Gracias, Padre. Gracias, bendito seas por siempre, Padre Santo. Nos dirigimos a ti como hijos también para decirte, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Les recuerdo entonces que esta clase de hoy está siendo grabada, igual que la clase anterior del 25 de marzo, pero de eso hablaremos posteriormente. Quiero empezar el tema para que lo puedan aprovechar en este momento. Voy a proyectar la pantalla. Estas diapositivas ya están en el aula virtual. Ahorita se las muestro, pero ya están en el aula virtual. El ejercicio que vamos a hacer nosotros hoy es este. Ejercicios de lectura profética y sapiencial. Explico por qué. Esta semana vamos a ver la predicación de tipo profético y la predicación de tipo sapiencial a cargo del padre Guillermo Acero. Entonces son dos videos de 1 hora cada uno, son dos videos. Un video donde el padre Guillermo Acero presenta la literatura profética y los profetas y cómo funciona para llegar a explicar cómo funciona la predicación profética. Luego va a haber otro video sobre los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento, la literatura sapiencial. Entonces el padre Guillermo Acero explica esa literatura sapiencial y cómo utilizar algunos elementos para la predicación. Eso es lo que va a desarrollar. Nosotros entonces, teniendo en cuenta ese marco, yo quiero enseñarles cómo nos ayuda a nosotros a la hora de preparar predicaciones en este campo. Bueno, esta diapositiva, que son los créditos de lo que he estudiado, de lo que hago, de mi teléfono y mi correo electrónico, ya lo conocen ustedes, entonces lo puedo pasar derecho. Vamos a leer Jeremías 17 del 1 al 10. Vamos a leer Jeremías 17 del 1 al 10. Primero quiero que vean en la pantalla lo siguiente. Este texto está dividido en 3 partes, versículo 1 al 4, versículo 5 al 6 y versículo 7 al 10, que no lo ven en la pantalla ahorita, lo verán. Lo que he hecho en el momento es dividir el texto por partes, para que me quede fácil leerlo y analizarlo. Lo segundo es que si ustedes se fijan, lo he dividido frase por frase, eso se llama segmentación, así se llama la segmentación, y la clave de la segmentación es algo así como que haya un verbo por frase, está escrito un verbo por frase, está grabado. La idea es un poco esa, ¿no? Aquí no está un verbo, pero que tenga un sentido completo. Los hijos se acuerdan, es un poco la idea de la segmentación, que se divide el texto frase por frase. Vamos a leerlo juntos. Te dijeron a ti, hermano, hermana, tú vas a predicar Jeremías 17 del 1 al 10 y no te dijeron más. Solo te dijeron, vas a predicar Jeremías 17 del 1 al 10. Hoy apréndelo, porque qué tal que te sirva para predicarlo en esta semana, para predicarlo en otro momento. Apréndelo, vamos a leerlo juntos. Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro, está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón, en los cuernos de tus altares. Tus hijos se acuerdan de los altares y de los troncos sagrados que había junto a los árboles frondosos y sobre las colinas elevadas y sobre los montes del campo. Por causa de tus pecados, haré que te roben tus riquezas y tesoros y que saqueen tus colinas sagradas en todo tu territorio. Tendrás que abandonar la tierra que yo te di como herencia y te haré esclava de tus enemigos en una tierra que no conoces, porque mi ira se ha encendido
como un fuego que te consumirá. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol sagrado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Este es el texto que vamos a estudiar. Como estamos estudiando, por eso no decimos palabra de Dios, porque pues si lo digo, entonces, no, cuando estamos estudiando un texto no decimos palabra de Dios. Un texto un tantico complicado, por eso lo he escogido, pero le puedes poner un nombre, sobre todo mirando esta tercera parte, le podemos llamar bendito quien confía en el Señor, o le podemos llamar un inventario de bendiciones. Puede ser para predicar ambos temas, ya sea un inventario de bendiciones o ya sea eh, para predicar bendito el que confía en el Señor. Entonces vamos a preparar esa predicación y que nos permita a nosotros ubicar. La primera parte, voy a devolverme un momentito, toda esta parte es lleno del fervor profético, todo ese fervor profético, donde parece que el pueblo de Judá, ahí Judá, tiene tan marcado el pecado, miren el versículo 1, 2, tan marcado el pecado, que está clavado ahí, grabado como con cincel de hierro, con punta de diamante, en un corazón que es de piedra, su corazón se le volvió de piedra. Y los cuernos de los altares, en el altar había unos cuernos para representar el poder de Dios. Y dice, pues eso también ya lo dañaron, eso también ya está acabado. O sea, ya no tienen nada de sagrado el altar, ni esos cuernos, porque lo volvieron sagrado los troncos, los árboles frondosos, las colinas, las montañas, donde volvieron altares. Entonces, altares a los dioses, especialmente a unos dioses terribles. Tomen nota de estos dioses. El dios Baal, que es el dios del poder. Dios Baal con B larga. Baal, doble A, B-A-A-L. Es el dios del poder. El dios del poder, del trueno, de la fortaleza. Está la diosa Astarte, Astarte o Aserá. A veces en algunas Biblias dice Astarte, en otras dice Aserá. Astarte o Aserá. Es la diosa de la fecundidad, la diosa de la fecundidad y por tanto del sexo, de la fecundidad y del sexo. Y está el dios Mamón, M-A-M-M-O-N, Mamón. Mamón es el dios de la riqueza, digamos, del dinero, es de la riqueza, del dinero. Entonces le hacían altares a esos dioses debajo de los árboles frondosos, o en las colinas y las montañas le hacían altares a esos dioses, ¿ya? Y los tipificaban, les ponían imágenes y todo lo demás a esa idolatría. Pregunto, ¿será que esos dioses siguen vivos en la actualidad? ¿Mamón, Baal y Astarte seguirán vivos? ¿Será que hay gente todavía que adora al Dios poder, al Dios dinero y al Dios sexo? Parece que sí. Todo parece indicar que como que sí. Entonces, dice, es que ese pecado se les metió hasta lo más profundo. Para los profetas antes del destierro a Babilonia. El destierro a Babilonia es más o menos del año 587 al año 531. Eso es siglo VI antes de Cristo.
ese destierro a Babilonia, para profetas como Jeremías, como la primera parte de Isaías, la única solución es destruyan este pueblo y volvámoslo a hacer. Por eso dicen, tendrás que abandonar tu tierra, o sea, desterrados, van a ser desterrados, acabemos al pueblo y volvámoslo a hacer. Por eso la segunda parte va a ser la exhortativa, es la fuerza de la exhortación. ¿Por dónde tiene que ir entonces el pueblo? Bien ubicado esas tres partes, entremos un poquito más. Ya saben, el tema lo podemos llamar bendito quien confía en el Señor o lo podemos llamar inventario de bendiciones, como quieras llamarlo, ¿vale? Hacemos una introducción. Entonces, voy a retomar cosas que he dicho, pero para ubicar. El escritor del profeta Jeremías escribe desde el balcón, diciendo, como si estuviera sentado en un balcón. He dicho, está escrito, mírenlo cómo está escrito, el escritor del profeta Jeremías. Pues porque Jeremías no escribió, fue otra persona que escribió en nombre de Jeremías. Se le atribuye a Baruch y a otros. En fin, no es un libro que se haya escrito en una sola sentada, sino que duró varios años en escribirse. Entonces, por eso digo, el escritor del profeta Jeremías escribe como en un balcón, desde donde mira todo, diciendo, si yo hubiera hecho tal cosa, estaría en una situación mejor. A ver si no nos pasa a nosotros cuando nos paramos en el balcón de nuestra vida para decir lo mismo. Si yo a mi edad tal, en tal época, hubiera hecho tal cosa, mi situación sería otra. Entonces, en Jeremías 17, del 1 al 6, la primera parte, aparecen varias denuncias de lo que sí se hizo. ¿Qué fue lo que sí se hizo? O sea, ¿por qué optaron? No fue qué hubiera hecho, no, lo que se hizo. ¿Y qué se hizo? Optaron por el pecado. Y dice, tu pecado está escrito con cincel de hierro, está grabado con punta de diamante por causa de tus pecados. Entonces Judá tuvo la opción por Judá, capital Jerusalén, tuvo la opción por el pecado. Opción por la idolatría. ¿Se acuerdan de los altares y de los troncos sagrados para adorar a Baal, a Astarte, a Mamón, a los otros dioses que tenían? Optaron por la injusticia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues haré que le roben tus riquezas y tesoros. Optaron por la esclavitud. Te haré esclava de tus enemigos. Ese tipo de opciones genera una destrucción. Cuando las personas optan por ese estilo de vida, se genera una destrucción. El resultado, pues no es el esperado, no es el deseado, ni para nosotros, ni para nuestra familia. O sea, desalojo, la perdición de todos los bienes, porque dice allí el profeta, o Dios a través del profeta, haré que te roben tus riquezas y tesoros. Todo eso se acabó. Haré que te roben tus riquezas y tesoros. Miren eso. Desalojo, perdición, hay esclavitud y deudas. Te haré esclava de tus enemigos. Toda deuda es una forma de esclavitud. Las deudas son formas de esclavitud, sobre todo lo que llaman ahora las deudas malas. Entonces es una esclavitud. Y termina uno debiéndole la vida a una persona que medio conoce o que no conoce, o a un banco. Entonces te haré esclava de tus enemigos. Está hablándole a Judá. El destierro. Tendrán que ir a una tierra que no conocen. Entonces viene todo ese destierro. La maldición. Maldito el que aparta de mí su corazón. Versículo 5, bastante fuerte. Maldito el que aparta de mí su corazón. Y hay soledad y abandono. Será como zarza en el desierto que nunca recibe cuidados. Entonces miren cómo he descubierto el texto bíblico y el texto me brinda muchos elementos. Los que están amarillo y en letra inclinada, pues es el texto bíblico tal cual copiado y pegado. Pero lo que está en blanquito, pues se puede ver allí qué es lo que está diciendo. Solo que como lo dice en una forma como metafórica, para hablar de soledad y abandono, habla de la zarza en el desierto abandonada, que nunca recibe cuidados, no le echan agüita, no la protegen. Está ahí en soledad y abandono. Entonces, es un resultado que no quiere ninguna nación,
ninguna comunidad, ninguna familia, ninguna persona. Pero cuando se ha optado por este tipo de comportamientos tan terribles, pues el resultado es ese, un resultado no agradable, desastroso. Así que si hubiera hecho ¿qué? Porque si el resultado no es el que tú deseas, tienes que cambiar tus opciones. ¿Queda claro? Si tu resultado actual no es el que tú deseas, tienes que revisar cuáles son tus opciones, qué es lo que has realizado. Así que vamos a la segunda parte. Segunda parte, lo que se debe optar, lo que se debe hacer, lo que se debe optar, o sea, las opciones y prioridades. Quiero decirle a esta persona en esta predicación, yo aquí estoy como explicando, no estoy predicando todavía, estoy armando la predicación, solo que armo la predicación con ustedes y ya lo estoy predicando, pero es armando la predicación. Entonces, segunda parte, lo que nos muestra a nosotros, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son las opciones o las prioridades? Y dice allí, primero es Dios, la prioridad es Dios. Confía en mí, versículo 7, confía en mí, que pone en mí su esperanza. Confía en mí, pone en mí tu esperanza. Entonces, esa es la prioridad. Si pones en primer lugar de tus preocupaciones a Dios, si pones en el primer lugar de tus afanes a Dios, si pones en el primer lugar de tus problemas tu relación con Dios, las cosas van a funcionar mejor. Dios no acepta segundo lugar. Dios no acepta segundo lugar. Ustedes ya acaban de verlo en la primera parte de Jeremías 17. Ya lo vieron en la primera parte. Dios no acepta segundo lugar, ni tercer lugar, ni quinto lugar. O sea, Dios no acepta que, no, si yo voy a misa, pues de vez en cuando me nace, entonces Dios no ocupa el primer lugar. No, pues ahora viene pues la Semana Santa, entonces uno sí va a las cosas que hacen allá en la iglesia. Entonces Dios no ocupa el primer lugar. Con razón los resultados que ve no son los más apropiados. Si esa no es la opción. Segunda, eso se va a oponer entonces al versículo 5, se opone al hombre que pone su confianza en los hombres y pone en ellos su apoyo. No, es que yo tengo un amigo que me va a hacer un préstamo y con eso salimos adelante. Tengo una persona que me propuso un negocio, ese negocio es buenísimo, porque yo le meto una platica, pero eso se multiplica rapidito. Eso en 3 meses ya tengo la utilidad del 100%. Entonces, te ofrecen un negocio, pones tu apoyo en los hombres, buscas tu apoyo en ellos, crees que en ellos está el desarrollo de tu vida y de pronto te has desilusionado una y otra vez. ¿Cuál es tu prioridad? Después, todo se va organizando. Todo lo demás se va volviendo la añadidura, como dice el Señor Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor Jesús. Entonces, si Dios, nuestro Padre, es la prioridad, si Dios, nuestro Padre, está de primero, todo lo demás se va organizando y va teniendo el lugar apropiado. Quedarse con Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la comunidad, a través de la Eucaristía o del servicio. Son maneras de decir cómo me quedo con Dios. Si mi opción es primero Dios, esa es la opción, primero Dios, entonces, ¿por qué es primero Dios? ¿Cómo muestro que es primero Dios? Porque dedico un tiempo de oración, de diálogo con Él, y un diálogo en doble vía, como os va a señalar San Agustín. San Agustín nos va a decir que en la Biblia Dios nos habla, y en la oración nosotros hablamos a Dios. Entonces ahí está la doble vía. A ver si hoy con lo que estamos leyendo de Jeremías 17 no nos está hablando Dios. También estamos unidos a Dios al estar unidos a la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es el cuerpo de Cristo. Y como la comunidad es el cuerpo de Cristo, si yo me alejo de la comunidad, ¿de qué me estoy alejando? Si estoy en comunidad, inserto en comunidad, viviendo en comunidad, sirviendo en comunidad, pues ahí estoy viviendo el cuerpo de Cristo. Y la comunidad se alimenta de Jesucristo, de la Eucaristía. Y eso significa entonces dedicar tiempo.
esfuerzos. Es decir, priorizar el encuentro con Dios, priorizar el encuentro con Dios y hacer un crecimiento con Él. Me explico. Es como este estudio. Tú estás estudiando el diplomado en predicación y hay una prioridad de los sábados, clase, y un día que tú escojas a la semana para ver los videos de la semana. Entonces son realmente 2 días de estudio, 2 días de estudio. El día que des la clase del sábado y el día que ves los videos. Para algunos es el sábado, terminamos clase y siguen con los videos de una vez y dicen, le dediqué el sábado y salió. Eso es una prioridad. Eso es que ocupa un puesto, una disciplina, un orden. Tu oración, como quiera que la hagas, si es oración espontánea, si es oración de la liturgia de las horas, si es la oración con el Santo Rosario, si tú tienes una hora, un tiempo y le dedicas a esa prioridad y nada, buscas que nada te distraiga de eso, ahí va, priorizar el encuentro con el Señor como si fuera una cita, como si tuvieras una cita con Él. ¿Qué hay? 3 resultados esperados. Los resultados esperados están de los versículos 7 al 11, al 10. Veamos esos resultados esperados, del 7 al 10. Primer resultado, contará con la confianza y el respaldo de Dios. Bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor. ¿Se lo notan? Bendito el hombre que confía en mí. O sea, que pone a Dios en primer lugar, la prioridad. Dios señalando a través del profeta Jeremías, diciendo, la prioridad es Dios. Si tú lo tienes, ya, primer resultado, contar con la confianza y con el respaldo de Dios. ¿No te parece genial? Segundo resultado, la prosperidad. Y habla en clave de al árbol, habla en clave de árbol. Por eso pone un título muy agrícola, prosperidad, en sentido agrícola. Y un árbol, que el árbol hunde sus raíces hasta encontrar el agua, hunde sus raíces en el agua, bellísimo, porque va a tener alimento. Va a ser de follaje frondoso, o sea, se va a ver muy bonito, y va a tener frutos abundantes. Hunde sus raíces, como está conectado a la fuente, hundiendo las raíces, está conectado a la fuente de agua, pues está siempre bien alimentado. O sea, cuenta con la confianza de Dios y con el respaldo de Dios. Follaje frondoso, ramas con hojas verdes maravillosas, se ve hermosísimo ese árbol. Pero además no solo son ramas y hojas, también es frutos. Se ven los frutos y da frutos. Además, el versículo 8 nos habla de una protección. En tiempo de sequía no se inquieta. En tiempo de sequía. Entonces, sigue hablando del árbol, sigue hablando de ese árbol, por eso la clave de esa prosperidad que está señalando. Y entonces dice, aunque llegue la sequía, lleguen los momentos de crisis, lleguen los momentos de dificultad, no se inquieta, porque cuenta con la protección de Dios. Y con la permanencia. Otra vez en esa permanencia, las raíces, el follaje verde, los frutos, permanece unido al Señor, permanece adherido. Entonces termina siendo conocido por Dios y corregido por Dios. Conocido por Dios y por tanto, porque Dios lo conoce, Dios lo corrige. Porque Dios lo conoce, Dios lo corrige. En ese sentido, miren cómo lo dice el Señor, versículo 10. Yo, el Señor, que investigo el corazón, conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Entonces, miren esa parte tan bella. Conoce el Señor tu corazón, pero conoce es profundamente, por eso dice el investigo, el escruto el corazón, llega a lo más profundo, Dios que conoce los sentimientos y pensamientos del corazón, que entra a lo más profundo de ti, es decir, que te conoce más que tú a ti mismo, te conoce más que tú de lo que tú te conoces a ti mismo, y por eso Dios te va a bendecir. Doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Esa es la justicia de Dios en el Antiguo Testamento.
Ahí está Dios que es justo. En el Antiguo Testamento, Dios que es justo. Doy a cada cual lo que se merece. Recibir las múltiples bendiciones en el versículo 10b. Miren eso. Recibir múltiples bendiciones. Si tu corazón es bueno, es recto, es sabio, pues las bendiciones son abundantes. Las bendiciones son una tras otra. ¿Cómo te parece hasta ahí? Hemos hecho un acercamiento al texto profético de Jeremías 17. Entonces vamos a las conclusiones. Conclusiones. Al comenzar el año o el mes, se realizan planes y en esos planes hay que tener unas opciones. Pues bien, este tema de hoy se está realizando al comienzo del mes. Nos permite pensar en unas opciones. Y a veces nuestras opciones son conseguir más dinero, tener viajes turísticos y agradables, tener buena salud, unidad familiar, buen ambiente, prosperidad integral, que Dios no nos abandone, ¿cierto? A veces eso es lo que buscamos a comienzo de un año o a comienzo del mes, ¿para dónde vamos? Pero hoy Jeremías nos está diciendo que la clave está en confiar en el Señor. Que la clave para tener esas, que son las añadiduras, la clave es confiar en el Señor. Primero Dios. O sea, esa es la prioridad, esa es la clave del aferrarse, de construir sobre la roca firme, como lo va a enseñar Jesús en Mateo en el capítulo 7. En Mateo 7 nos va a enseñar es que tienes que construir sobre la roca firme. Consultar a Dios antes de decidir. Y eso es discernimiento. Y esa es una tarea de discernimiento. Construir a Dios, consultar a Dios antes. Consultar a Dios antes de tomar una decisión. Si lo hacemos de esa manera, pues el resultado va a ser grandioso. Y es un ejercicio obvio, un ejercicio serio de discernimiento. Así que hay que dejarse corregir desde el corazón. Como que el ser humano solito no alcanza a corregir su corazón. El ser humano no tiene la capacidad intrínseca de eliminar el mal en su vida. Así que Dios es el que tiene que corregir desde dentro. Es lo que llamamos la conversión y la transformación. Camino de conversión y transformación. Lo que supone entonces un riesgo. Y ahí es donde arriesgamos la fe. Ahí es donde nosotros nos arriesgamos en la fe. Cuando decidimos, me quedo con el Señor, lo que los profetas van a insistir, particularmente Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, es conviértanse al Señor, quédense con el Señor. Podemos ver también otra conclusión, que la calidad de la cosecha depende de la calidad de la siembra. Si nos habla en clave de árbol y del árbol que se siembra, podemos hablar en clave de siembra y de cosecha. Entonces, la calidad de la cosecha, yo quiero tener una gran cosecha, es decir, dinero, buenos viajes, buena salud, unidad familiar, prosperidad, que Dios no nos abandone. Yo quiero tener eso. ¿Qué tengo que sembrar? La clave está en la siembra, sembrar en el Espíritu Santo, sembrar con la calidad del terreno, y la calidad del terreno está en el corazón. Pero si el corazón ya optó por el pecado, ahí va a ser difícil, tiene que convertir el corazón, porque si el corazón ya optó por el pecado, ya está lleno de otra cosa. Hay que llenarlo de Dios. La calidad de la semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Piensa en este momento en cualquier semilla. Una semilla de aguacate, por ejemplo. Toda la vida de la semilla, de la planta, está en la semilla. Toda la vida de la planta está en la semilla. La semilla es la condensación de la vida. Y todo el dinamismo de la vida de la planta está en esa semilla. Por eso tal vez Jesús escogió la imagen de la semilla para hablar de la palabra de Dios. Se siembra, entonces, el trabajo de la siembra y del cultivo, es decir, los esfuerzos y los sacrificios. Esfuerzos y sacrificios. La disciplina tiene ambos elementos. La disciplina tiene ambos elementos, esfuerzos y sacrificios, hasta que uno ve las metas cumplidas. Entonces viene el momento de recoger la cosecha.
una meta que se convierte al mismo tiempo en dinamismo de la siguiente etapa, ¿ya? Una meta, logré esta meta, este es el dinamismo para lo que sigue. Eso es una belleza. Esta semana que termina he logrado muchas metas, pero algunas de ellas no terminaron ahí, sino que están generando un nuevo dinamismo. Entonces es una meta dinamizadora, empieza algo nuevo y maravilloso. Y celebrar con Dios la cosecha de la vida, y la celebramos particularmente en la Eucaristía. Celebramos con Dios, ¡hey Señor, lo logramos! No es lo logré, no, es equipo. Señor, lo logramos, lo hicimos, lo alcanzamos, bendito seas. Y voy a celebrar con el Señor. Así que Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor, en cuya confianza es el Señor. Este es un análisis de un texto profético, y en este análisis de este texto profético hemos podido ver cómo hacer ese análisis, cómo trabajar ese análisis. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos el texto con los elementos que tiene el texto profético, lo dividimos y lo empezamos a analizar por pedacitos. No hablamos del texto bíblico de carrera, así a ver qué sale. No, sino que empezamos a trabajar el texto a pedacitos, pedacito a pedacito. ¿Ok? Ese punto es bien importante para que nosotros nos demos a la tarea de la revisión, del detalle, y le pusimos mucha atención a esos detalles que a veces no vemos. Ese punto es clave. ¿Ok? Por tanto, digámoslo así, nos comemos el texto bíblico como un postre con cuchara chiquita. ¿Vale? Bien. Pasemos a otro texto bíblico, otro texto profético. ¿Lo intentamos? Bueno, van a buscar Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel. ¿Mm? Libro del profeta Ezequiel, otro libro profético, un texto bíblico que más o menos conozcamos, Ezequiel 34. Ezequiel 34. En mi Biblia, yo tengo la Biblia de Jerusalén y dice arriba el título, Los pastores de Israel. Y le dedica todo el capítulo 34 a los pastores de Israel. Un texto bíblico largo, largo. Así que quiero pedirte que lo leas un momentito, para que veas que aquí van a haber tú vas a predicar, mira lo que te pidieron que predicaras. Esta vez sí te dijeron no solamente el texto bíblico, Ezequiel 34, sino que te dijeron el título, y el título es Tipos de Pastor y el Proyecto de Dios. Así, Tipos de Pastor y el Proyecto de Dios. Te pido por favor que leas el texto bíblico un momentito. Te voy a dar un momento para que tú lo leas.
Bien, creo que ya se dieron cuenta de qué trata el texto bíblico, ¿no? Algunos ya lo habían leído antes. Perfecto. Miren cómo nos habla a nosotros aquí. Pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esa frase está repetida 3 veces. Está repetida 3 veces. Está en el versículo 2, en el versículo 8 y en el versículo 10. Se repite 3 veces. O sea, allí hay un mensaje claro. Cuando una frase, una palabra se repite tantas veces, es porque esa frase es importante, es repetitiva, porque importa señalarla varias veces. Bien. Y nos muestra a nosotros, ¿no? Describe unos pastores. Mire, describe estos pastores. Los pastores que se apacientan a sí mismos. Mire cómo describe a los pastores que se apacientan a sí mismos. En el versículo 3. Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más gordas, no han apacentado el rebaño. Es decir, cuando habla aquí de pastores, está hablando de los reyes, los príncipes, la corte en general y los sacerdotes del templo de Jerusalén. Sacerdotes del templo de Jerusalén. Es decir, los encargados de dirigir al pueblo, los encargados de dirigir al pueblo. Y para dirigir, pues ejercen un gobierno. Entonces, en esa dirección gobiernan. A esos son a los que llama príncipes. A esos son los que llama pastores. ¿Y qué han hecho los pastores? Se han aprovechado del pueblo. Han explotado al pueblo, dice el versículo 3. Ustedes han explotado al pueblo. Se han tomado la leche, se han vestido con su lana, o sea, las matan, han sacrificado a las gordas, se las han comido. Y su tarea, que era cuidar, apacentar, acompañar, hacer crecer, no lo han hecho. O sea, descuido total de los pastores. El versículo 4 todavía describe más. Miren lo que describe. No han fortalecido a las débiles, no han cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no han tornado a la descarriada, no han buscado hasta encontrarla para devolverla a la comunidad, a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las han abandonado, las han dominado con violencia y con dureza. Las han dominado con violencia y con dureza. Oye, está hablando de estos profetas, de estos pastores, antes del destierro a Babilonia. Está hablando de esos pastores. ¿Cómo se comportaron antes del destierro a Babilonia? Es decir, o finales del siglo VII, comienzos del siglo VI, antes de Cristo, ¿no? ¿Será que está hablando de esos pastores de esa época o de los pastores de todos los tiempos? ¿Habrá así pastores en el siglo V y en el siglo IV antes de Cristo o en el siglo XXI después de Cristo? Recuerden que está hablando de gobernantes religiosos, pues del templo de Jerusalén. Está hablando de ese tipo de personas que tienen una autoridad, un gobierno para servirle al pueblo, pero lo que hacen es servirse del pueblo. Esos son los pastores que se apacientan a sí mismos, que buscan quedar en los puestos de poder para mostrarse a sí mismos y aprovecharse. ¿Conocen alguno por ahí? Aquí también. Bien, consecuencias. Miren las consecuencias de esta situación. Este tipo de pastores, miren las consecuencias que generan. Versículo 5. Y ellas se han dispersado, las ovejas se han dispersado por falta de pastor. O sea, hay pastores que no se dedican a pastorear, entonces, consecuencia, se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Consecuencia, andan dispersas. 3 consecuencias en el versículo 5, consecuencias no tan agradables. Quieren lograr la unidad en la comunidad o la unidad en la parroquia o la unidad en la región, pero no funcionan como pastores, funcionan como depredadores. ¿Ven la diferencia? No funcionan como pastores, funcionan como depredadores. Consecuencia, pues las ovejas se dispersan y luego dicen, ¿y cómo hacemos para reunirlas, sobre todo después de la pandemia?
esas ovejas se han convertido en presa de cualquier persona. Entonces llega cualquier pseudociencia y pseudoreligión y los van embaucando y terminan llevándoselos y explotándolos. Y uno pregunta, ¿y dónde estaba el pastor que no acompañó? Y entonces las personas se dispersan. Muy fuerte la denuncia, muy fuerte. Versículo 8. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje. Repite un poquito lo del 7, lo del 5. Y se ha hecho pasto, y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo, de nuevo, por falta de pastor. ¿Sí ven cómo lo repite de nuevo? Por falta de pastor. O sea, no hay pastores, hay depredadores. No hay pastores, hay depredadores. Terrible. ¿Consecuencias? Las consecuencias más terribles son para el pueblo. Las consecuencias más terribles son para la comunidad. Dispersa, expuestos al pillaje, las roban, las explotan. Las fieras del campo las acaban, se las comen, las destruyen. Se acaba la comunidad, se acaba la pequeña comunidad, se acaba el grupo, se acaba el ministerio, la comunidad se va dispersando. Uy, 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 uy. Terrible lo que el profeta Ezequiel le está diciendo a los pastores del pueblo. ¿Qué he hecho aquí? Miren, no he visto más. He leído unos versículos, vamos hasta el versículo 8, mirando la acusación, esa acusación constante de falta de pastores que se apacientan a sí mismos. Y ahí hemos hecho una descripción. Quiero que lo noten. Las letras inclinadas me muestran que el texto es el texto bíblico. Esas letras inclinadas para señalar, ese es el texto bíblico. Yo solo he copiado para mostrarles a ustedes. ¿Ya? Continuemos entonces. Dios se pone como pastor, versículos 10 al 16. Si leyeron los versículos 10 al 16, si alcanzaron a leer hasta allí, vemos que Dios mismo dice, no, pues entonces, aquí es que yo voy a reclamar mi rebaño. O sea, Dios diciendo, yo me hago cargo, yo voy a pastorear. Yo voy a pastorear. Entonces miren cómo dice, versículo 10. Reclamaré mi rebaño, les quitaré de apacentar mi rebaño. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no será más su presa. Entonces, a estos queridos gobernantes y pastores, quieren seguir gobernando y Dios dice, no señores, les voy a quitar su puestico, les voy a quitar su reconocimiento, les voy a quitar su cargo. Y ahí sí llorarán. Y lloran, porque les quitan el cargo y luego luchan por volver a él. ¿Para qué? Para seguir comiéndose las ovejas. Pero Dios dice, no señores, yo les voy a quitar eso. Más aún dice, yo mismo cuidaré mi rebaño, yo velaré por él. Y velar significa trasnocharse, porque una velada se hace de noche. O sea, ¿qué se hace de día que no se hace de noche? Trasnochar. ¿Cierto que sí? ¿Qué se hace de día que no qué se hace de noche que no se hace de día, perdón? ¿Qué se hace de noche que no se hace de día? Trasnochar. Si dice velaré es que yo voy a estar despierto, Dios diciendo, yo voy a estar despierto por mis ovejas, voy a estar atento todo el tiempo. Y pone un ejemplo, como un pastor vela por su rebaño, así yo velaré, las recobraré de todos los lugares donde se han dispersado en día de nubes y de brumas. Dios diciendo, tú eres importante para mí, oveja mía. Tú eres importante para mí, oveja mía. Pero tan importante eres que Dios está dispuesto a quitarle el puesto a los pastores para dárselo a las ovejas y decirle, ovejas, ustedes son mi cuidado, mi atención. O sea, quiero que notes, el centro de los cuidados de Dios eres tú. El centro de las ocupaciones de Dios eres tú. El centro de los afectos de Dios eres tú. Y como Dios actúa a través de personas, Dios actúa a través de otros seres humanos, entonces Dios suscita un pastor, dice Jeremías en otra parte, Dios suscitará pastores según su corazón. Entonces un pastor según su corazón. Sigamos leyendo, miren, leyendo. Yo suscitaré para ponerlo frente al frente
un solo pastor que apacentará. Mi siervo David, o sea, uno como David, uno como el rey David, mi siervo David, ese uno como David apacentará y será su pastor. Uno que sea descendiente de David. Yo Yahvé seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Yahvé he hablado. Miren esta fórmula, por favor, miren esta fórmula. Yo Yahvé seré su Dios. Es una fórmula de alianza. Así se llama, fórmula de alianza. Así se llama. Ese es el nombre técnico. Para poder decir, yo Dios, yo Yahvé, me comprometo contigo a cuidarte, a acompañarte, a protegerte a través de un pastor que yo voy a suscitar, un pastor que sea como yo lo quiero. Y por eso, miren la frase, concluiré con ellos una alianza de paz. Si tiene una fórmula de alianza, lo va a reafirmar, es que yo hago una alianza de paz. Haré desaparecer de esta tierra bestias feroces, habitarán en seguridad en el desierto y dormirán en los bosques. Uy, qué maravilla tener así ciudades, tan bellas ciudades donde uno pueda tener seguridad en la ciudad y dormir en el parque sin problema, sin miedo a que lo roben. Ay, qué belleza. Bueno, miren cómo el texto bíblico nos fue dando todos los elementos. ¿Qué fue la clave? ¿Cuál ha sido la clave? Que fui descubriendo como un titulito, como un subtítulo, puesto por mí, este es puesto por mí, ¿ok? Entonces voy leyendo y al leer me doy dando cuenta de qué está hablando. Y aunque el texto es largo, ustedes lo ven, el texto es largo, puedo señalar algunos elementos. Voy a devolverme para que lo vean también aquí. Primera parte, empecé hablando de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Cómo describe los pastores que se apacientan a sí mismos en la mitad de la pantalla? Y las consecuencias de los pastores que se apacientan a sí mismos. Entonces, visto ese primer punto, Dios se presenta como el que Él es el pastor. Y lo va a señalar en los versículos 10 al 16. Aquí en la pantalla solo puse hasta el versículo 12 porque no me cabía más. ¿Ya? Y luego una tercera parte, Dios suscita un buen pastor y ese pastor pareciera que ya nos está prometiendo a Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde Ezequiel 34, nos está prometiendo un Mesías, un pastor al estilo de David, un Mesías descendiente de David, que va a cuidar las ovejas de Dios. Claro, de inmediato pensamos en Juan capítulo 10, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas. Y se diferencia de los pastores que son asalariados. Y se diferencia de los pastores que se meten por la barda y roban o saquean. Y se diferencia de las bestias feroces. No, es un Dios que da la vida por sus ovejas. ¿Sí? Ahí está Ezequiel, Juan 10. Pero aquí estamos leyendo de Ezequiel 37, donde está la promesa. Esa promesa se cumplirá en Juan 10. Bien, entonces versículo 31, Ezequiel 34, 31, miren tan bello, a mí me encanta estas frases, miren estas frases. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño humano que yo apaciento. Yo soy su Dios. Yo soy su Dios, oráculo de Yahvé. Oráculo significa palabra de Dios. Oráculo es lo mismo que palabra. Oráculo del Señor Yahvé es palabra del Señor Yahvé. Esa es la promesa. He allí un Dios. Miren la ternura con la que termina. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño humano que yo apaciento. Yo soy su Dios. Yo estoy con ustedes y les doy mi palabra. ¿Sí? Oráculo del Señor Yahvé es, yo les doy mi palabra, que esto es así, como lo vamos a realizar. Bien, cuando ustedes leen esto, ¿qué les suscita? ¿Qué les hace pensar una lectura de un profeta como Ezequiel en este capítulo 34? Ustedes, no sé, ¿en qué piensan? Porque gracias a los que están participando aquí en el chat y que van señalando
las cosas que voy señalando que sí. ¿Bien? Ok. ¿Cómo la ven? ¿Fácil de desarrollar o difícil de desarrollar? Manuel, pues uno eh, ve como si fuera fácil en la manera que la desarrolla. Sin embargo, creo que tiene todo un proceso para poderlo hacer. Y en la primera sesión lo decía, es escuchar la palabra de Dios todos los días y desde ahí comenzar a hacer ese discernimiento de, pues, del que nos acabas de hablar, porque, o sea, leyéndolo y sacándolo de esa manera, pues hay mucho contenido que de verdad nos permite a nosotros interiorizar y conocer lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, me da muchísima paz, o sea, escucharlo me da mucha paz, me da mucha alegría, me llena de mucha emoción poderlo en algún momento llegar a ser de esa manera y podérselo transmitir a las personas para que ellos también conozcan lo que el Señor quiere y tengan esa experiencia individual, porque pues en el fondo no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios a través de lo que estemos manifestando. Muchas gracias, Paola. Genial. Bien, eso es una lectura de libros sapienciales, de libros proféticos. Voy a hacer ahora un ejercicio con ustedes de una lectura sapiencial, pero no me voy a ir a un libro sapiencial, me voy a ir a un libro de los Salmos. Van a buscar el Salmo 1. Van a buscar el Salmo 1. ¿Ya? El Salmo, los Salmos tienen de todo. Los Salmos tienen literatura sapiencial, hay salmos sapienciales, y ahorita los vamos a ver para que haya relación. El Salmo 1 tiene un poquito de relación con lo que leímos de Proverbios 1. Tiene un poquito de relación con Proverbios 1. Entonces, vamos al Salmo 1. Los salmos tienen salmos de alabanza, salmos de petición, salmos de queja y salmos sapienciales. Entonces quise mirar como que sea sapiencial, como la literatura sapiencial, de leer, de leer Proverbios, de leer Eclesiastés, Eclesiástico, una belleza, pero que sea en un libro que casi, que lo oramos pero no lo estudiamos. Es curioso, lo oramos pero no lo estudiamos. Salmos. El Salmo 1 es bien bonito. ¿Ya lo tienen? Eso. Ah, sí, también hay salmos de sanación, claro que sí. Gracias. Voy a proyectar entonces mi pantalla para ubicar aquí lo que estamos señalando. Salmo 1. Este salmo es un salmo de sabiduría. Bien bello. Leámoslo. Quiero que noten que en la pantalla ya está dividido y lo tengo dividido en 3 partes. Mírenlo. Son 6 versículos. Entonces yo lo divido porque funciona con la clave de divide y vencerás. Cuando el texto bíblico, así como ese de Ezequiel, es largo, hay que dividirlo. Pero aprenderemos eso aquí. O sea, hay una clase donde les enseño cómo se hace. Lo estoy haciendo desde ya. Lo estoy haciendo desde ya. Entonces, primera parte, quiero que noten que todo está marcado por feliz el hombre que no sigue. Y todo lo demás es feliz el hombre. Hasta el versículo 3. ¿Ya? O sea, aquí el protagonista de esta primera sección es este hombre. Es decir, el hombre sabio, características del hombre sabio. Versículo 4 son los malvados. Miren cómo cambia de protagonista. Y versículo 6, el protagonista es el Señor. Entonces, dividir el texto, el Salmo 1 aquí es fácil por los protagonistas. ¿Ya? Leo el Salmo 1, ahorita lo vamos a leer, claro que sí, lo vamos a leer, pero quiero que noten que yo ya lo dividí pensando en los protagonistas. Este primero, el protagonista, es el hombre sabio, todas las características del hombre sabio. En el versículo 4 y 5 es el malvado, mira cómo lo dice 2 veces. Y el tercero, el protagonista, es el Señor. Entonces, si tú en tu Biblia, porque de pronto no te vas a cargar estas diapositivas, pero cargas tu Biblia, si tú en tu Biblia haces pequeñas señales, señales que tú entiendes,
que es de dónde a dónde va tal pedazo. Y subrayas así como he hecho yo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi Biblia, yo hago así. Yo hago un ángulo donde comienza y un ángulo donde termina. Y así sé, esta es una sección. Luego la otra, un ángulo donde comienza y un ángulo donde termina. Y esa es la otra sección. Un ángulo donde comienza y un ángulo donde termina. Y entonces así yo lo tengo marcado en mi Biblia, y cuando voy a predicar en determinado lugar y voy a predicar esto y no llevo todo lo que había preparado, alguna cosa pasó, entonces yo llevo ahí y llevo marcadito. Es más, a veces, por ejemplo, aquí en mi Biblia tengo además marcado el Salmo 92, versículo 14. Aquí, por lo del versículo 3, era como un árbol. Entonces aquí tengo señalado el Salmo, así con mi letra, ¿no? Con mi letra, así como lo estoy haciendo aquí. El Salmo 92, versículo 14. Es así. Pongo así, de manera que si me toca predicarlo, tengo aquí señalado listo. Bueno, ahora sí vamos a leerlo. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. ¡Ay, qué belleza! Los malvados, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero los malvados, los caminos de los malos llevan al desastre. Quiero que noten que de entrada ya nos está marcando una diferencia, porque habla de malvados, pecadores, y unas características, ¿sí? Nos presenta de nuevo los malvados, y luego lo diferencia de los malos. ¿Lo notan? Ya nos está marcando allí una diferencia. Es un término que ya cuando les hablé del Proverbios capítulo 1, les había señalado en Proverbios 1, recuerden, que hablaba de los necios, o de los pecadores, o de los impíos, o de los insensatos. Son sinónimos para hablar de este tipo de personas que van en contra de Dios. Van en contra de Dios. Entonces, por eso no funcionan. Pero en oposición a ellos, nos presenta a otro tipo de personas, un tipo de personas diferente. Vamos a verlo por partecitas. Características del hombre sabio. Versículos 1 al 3 nos presenta las características del hombre sabio. El hombre sabio, quiero que noten la característica, no sigue el camino de los malvados, no sigue el consejo, ni va por el camino, ni se sienta con los que se burlan de Dios. ¿Queda claro? Quiero que noten que esto empieza un paso a paso. Miren el paso a paso. Primero, no sigue el consejo, o sea, no los escucha. No sigue el consejo, no los escucha. Luego, no camina con ellos. Y después, no se sienta con ellos. En la Biblia Dios habla hoy, dice que no se sienta en el banco de los burlones, de los que se burlan de Dios. ¿Cómo empieza el mal? El mal, el pecado, la maldad, comienza porque empieza a escuchar a la maldad, luego sigue su consejo, sigue su camino, y después de seguir su camino, se sienta con ellos. Uy, aquí nos está diciendo, este sabio frena las cosas malas a tiempo. El hombre sabio frena las cosas malas a tiempo, las detiene a tiempo. ¿Ya? Piensen un momentito en Eva, en Génesis 3. Génesis 3 empezó a dialogar con la tentación, y si empieza a dialogar con la tentación, posiblemente cae. ¿Se acuerdan que empezó a dialogar? El tentador pregunta, ¿cómo es que Dios les ha dicho que si ustedes comen de ese árbol
van a morir. Y la mujer responde, no es que vayamos a morir, no, es que Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol, no. Podemos comer todos los demás frutos de los demás árboles, pero de ese no. Entonces viene el tentador a la pregunta sugestiva y toda la inquietud y todo, ya dialogó, ya se metieron. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, serán como dioses. Y apenas dijo serán como dioses, esa mujer se le abrieron los ojos. ¡Ay! Serán como dioses. Esa es la tentación. Y siguió el camino de la tentación. Y se sentó con ella y comió el fruto. Y no solo comió el fruto, sino le dio al marido. Y la cosa ya fue terrible. De ahí para adelante todo marchó mal. Es un poco ese camino. Si empiezas a dialogar con la tentación, si sigues el consejo, ahí todo se va a complicar. ¿Bien? Vamos más. Perdón. Siguiendo las características del sabio. Miren las características del sabio. Pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. ¡Ah, qué belleza! Pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Son otras características del hombre sabio. O sea, está enamorado de la palabra de Dios y ora con la palabra de Dios. Este es el origen de la lección divina. La lección divina es la tarea de susurrar, dice, y la medita. Otra Biblia dice, la susurra noche y día. Entonces, cuando llevan las cuentas, como una especie de camándula, las cuentas, van recitando, corrientemente van recitando el Shema. Shema Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo, las meditarás en tu corazón, las repetirás estando de camino, acostado o levantado. Ese que está en Deuteronomio 6, ese, ahí. Entonces era la tarea de recitar textos bíblicos, como nosotros lo hacemos cuando recitamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un texto bíblico. El Ave María en su primera parte es un texto bíblico, o dos. El Magnificat es un texto bíblico. Entonces el recitarlos era eso. Saborear la palabra de Dios, quedarse con la palabra de Dios. Miren cómo sigue el hombre sabio, mire el hombre sabio. Recompensa, mire este versículo 3, recompensa del hombre sabio. Será como un árbol, otra vez como nos lo señaló Jeremías. Será como un hombre sabio, plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. O sea, hay una relación directa entre lo que leímos de Jeremías 17 y el Salmo 1, versículo 3. Va a repetirse de nuevo en el Salmo 92, versículo 14. Salmo 92, versículo 14 va a decir que el hombre sabio, ese hombre sabio, es como un río plantado a la orilla de la sequía, del río, que hunde sus raíces en el agua y da fruto, fruto abundante, fruto a tiempo. Pues aquí aparece lo mismo. O sea, el hombre sabio, tanto si lo vemos en Jeremías 17 como en el Salmo 1, versículo 3, va a dar fruto abundante. Va a dar fruto abundante. Miren esta frase tan bella del Salmo 3, versículo 3. Miren la frase bella. Todo lo que hace le sale bien. La gente dice es, ay, ¿usted cómo tiene de suerte? Ay, Paola, que usted le va muy bien, ¿cómo tiene de suerte usted? Ay, tan linda. Ay, no, es que a usted sí todo le sale bien. Sí, pero pues Salmo 1, versículos 1 al 3. O lo que vimos en Jeremías. O sea, hay una relación. Muy bien. ¿Sí notan cómo estoy rayando esto de colores? Sí, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Estás leyendo un libro donde en ese libro encontramos la palabra de Dios. Escúchame bien. En la Iglesia Católica, el libro no es la palabra de Dios. El libro es donde encontramos la palabra de Dios. ¿Queda claro? En la Iglesia Católica. En otras iglesias, el libro es la palabra de Dios, como si limitáramos a Dios a la tarea de escritor. Pues como si Dios estuviera solo limitado a ser escritor. No, señores. Aquí la cosa es más grande, porque la palabra de Dios en la Iglesia Católica, la palabra de Dios la encontramos en la Biblia y en la tradición. Son las dos fuentes de la revelación, la Biblia y la tradición.
Bueno, pasemos a la siguiente parte. Versículos 4 y 5, características del hombre malvado. Al hombre malvado, en primer lugar, le dice que no le pasa lo mismo. ¿Cómo que no le pasa lo mismo? O sea, todo lo que hace no le sale bien. ¿Queda claro? No le pasa lo mismo. Todo lo que hace no le sale bien. Ah, pues claro. Pues son como paja que se lleva el viento. O sea, son sin carácter. El malvado es sin carácter. Son como paja que le lleva el viento. Pierde el carácter. Queriendo decir que sí, termina diciendo que no. O queriendo decir que no, termina diciendo que sí. Es decir, se propone una cosa y termina siendo otra. Aplaza metas o pierde las metas, se le olvidan, perdió el carácter. Es como paja que se lleva el viento, perdió el carácter. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. O sea, son excluidos. Sencillo, son excluidos. Consecuencia, pues son excluidos. O sea, ¿quién se quiere juntar con personas que no tienen un amplio propósito en la vida, sino que su propósito es comer para vivir y vivir para comer? Eso no tiene propósito en la vida. ¿Usted qué hace? No, trabajar para vivir y vivir para trabajar. ¿Cómo le llaman a eso? ¿La carrera de la rata? Caramba. Versículo 6, la conclusión. Miren estas conclusiones. El Señor cuida el camino de los justos. Con esa frase concluye lo del versículo 1 a 3. El Señor cuida el camino de los justos. Tiene una relación directa con los versículos 1 a 3. Pero el camino de los malvados los lleva al desastre. Tiene una relación con los versículos 4 y 5. ¿Cómo la ven? ¿Ya nos va quedando más claro? Entonces, la primera, versículo 6 es conclusión, porque nos presenta Dios a quien cuida, y Dios, como que, no es que no lo cuide, pero está diciendo, pero el camino de los malvados, pues es por su propia cuenta, es su propio desastre, crean su propio desastre. O sea, no tienen para dónde ir, ¿ya? Bien. Este Salmo 1, Salmo de sabiduría, nos permite a nosotros ver los contrastes entre el sabio y el malvado, o sea, el pecador, el impío, el necio, como para que uno tome la decisión. ¿Cómo quiere vivir? ¿Como necio o como sabio? Sí, algunos le juegan a las dos partes, ¿no? Juegan en los dos equipos. No, señor. Aquí le está diciendo, no, usted no va a jugar en los dos equipos. Tome la decisión por ser sabio o tome la decisión por ser necio y asuma las consecuencias. Unas consecuencias son favorables, otras no, pero asuma las consecuencias. Entonces, Dios está ofreciéndote la alternativa, pero la decisión al final es tuya. Dios te ofrece a ti una alternativa, pero siempre la decisión será tuya. Hemos leído, entonces, dos libros proféticos y uno que tiene muchas cosas, pero que quisimos integrar en un solo aspecto, salmo y sapiencial al tiempo, para que veamos la sabiduría que hay allí, para que veamos la riqueza de esos textos bíblicos, y he escogido textos más o menos comunes, textos que más o menos conocemos y que nos ubicamos, ¿vale? Que nos permiten a nosotros aprender y ubicarnos. ¿Cómo les pareció? 3 ejercicios de lectura que nos enseñan a preparar la predicación. 3 ejercicios de lectura que nos ayuden a preparar la predicación. ¿Cómo ven? Gracias. Gracias a los que dijeron algo, porque otros no dicen nada, quedan como, no, qué alegría, qué emoción. No, me emocioné. Haga cara de Manu, emoción. Haga Manu, cara de pues, alegría. Soy alegre. Es que No asusta un pega. poco, Manuel. ¿Cómo? Asusta un poco. Bien. Tú lo haces ver muy fácil. Ok, realmente es fácil cuando se hacen ejercicios. Entonces,
voy a explicar la actividad de esta semana y se van a dar cuenta cómo funciona de fácil. Pues miren, ya hemos empezado nosotros con este diplomado, ya esta es nuestra segunda semana y hay más hermanos pidiendo pista, pero como ustedes saben, las inscripciones se cerraron ya el martes pasado, ahí ya fue intervención del padre Fidel y del padre y de Fabio que dijeron no, hasta ahí porque no va a dar más, no van a poder más, por un lado. Tenemos 110 inscritos, ¿ya? Quiero contarles, 110 inscritos, eso es como harta gente. Y por otro lado, pues hay un asunto técnico y es que la persona encargada para el acceso al aula virtual, pues esta semana también sale de Semana Santa y sale de misión, así que me toca a veces como pedirle el favor personal, ayúdeme con tal cosa del aula virtual. Ustedes le escriben, yo les escribí y les mostré cómo entrar al aula virtual. Todo va a funcionar en el aula virtual. Esta grabación va a quedar en el aula virtual. Entonces voy a compartirles mi escritorio un momentito para que vean qué hemos hecho para ayudar en el proceso, ¿vale? A la mayoría les ha llegado un correo, no a todos, pero les ha llegado un correo. A otros les ha llegado WhatsApp con este texto, donde cambian cosas muy particulares. ¿Lo están viendo? Sí. Dígame que sí, Ángela, sí. Gracias, Ángela. Entonces aparece, querida, en este caso María Lorena, estoy hablando de este caso. Y les digo cómo pasar. Ingresar a través de este enlace, ahorita lo hacemos. Aquí está el correo que ella escribió, aquí está la inscripción, la contraseña. La contraseña es incluida, MB, todo junto, ¿ya? Si no han podido ingresar, aquí hay un tutorial donde da el paso a paso hecho por Elvira, que es la de la plataforma, la que se encarga de atrás, lo que yo no puedo hacer aquí, está todo eso, ¿ya? Y la indicación 7 es, en algunos he podido ayudar yo, pero no mucho, sino con ella, con Elvira aquí en campus.cjm, ella ayuda en eso. Entonces vamos a entrar. Yo pico aquí, porque esta es la dirección URL donde nosotros vamos a entrar. Yo pico ahí y me va a llevar al aula virtual. Entonces ya aparece aquí, a algunos les aparece de esta manera, a otros de otra, pero eso no es inconveniente. Bajamos aquí, voy a ingresar, aquí está diplomado en predicación querigmática, aquí están los que coordinan y demás, e ingreso. Ah, ok. Como yo ya había ingresado antes, por eso no me pregunta a mí lo de dirección y demás. Pero son esas que señalé. Entonces voy a salir para volver a entrar. Entonces aquí dice, acceder a la plataforma. Nombre de usuario es el correo electrónico. En algunos casos, para ayudarle a algunos, yo lo copiaba y lo pegaba. Pero como a veces se queda un espacio aquí antes del nombre, pues toca quitar ese espacio. Yo lo quito ahí, por si acaso. Y la contraseña, que es el primer nombre en mayúscula, el segundo nombre en minúscula, las letras, arroba y el número de identidad que puso. O sea, este es el mío. Y ahí ya le doy a acceder. Pero mire que ahí también olvidó su usuario o contraseña y ahí le da ayuda en el camino. Pero en el paso a paso del video está. Ya accedí, voy aquí a ingresar, ya ingreso y tengo todo. Entonces aquí me da todo el panorama. ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? Porque cuando voy aquí a la parte superior derecha, yo abro y aquí dice mi nombre, Manuel Antonio Tenjo Cogollo, ¿ya? Entonces aquí están los datos. Está la introducción, que fue la semana anterior, y aquí está lo de la clase de la semana anterior, que algunos me decían, no la veo. Y yo pregunto, ¿es que no leen? Porque dice clase del 25 de marzo. No la veo, ahí está. Con las diapositivas de la semana anterior, ahí quedan. Estamos ahora empezando el tema de
ser del predicador. Y en el ser del predicador están aquí lo que vamos a ver. El objetivo, vamos a ver el principio fundamental, el poder de la palabra en la boca de los mediadores. Eso ha sido con el padre Fidel Oñoro, 3 videos. Y la palabra profética con el padre Guillermo Acero. Ahí vamos. Ahorita les doy buenas noticias además. Entonces, ustedes pican aquí, lo voy a hacer yo, y aparecen una pestañita arriba con los 3 videos. Van a aparecer allí. Permíteme, hago esto. Y va a aparecer aquí esta entrada, y aquí están los 3 videos. ¿Ya? Aparece que yo los vi ayer, bueno, este lo vi hoy, cosas así. Son más o menos de 1 hora, hora y pico, 3 videos del padre Fidel Oñoro. Algunos ya lo han visto y están fascinados. Genial, qué bueno. Están completos los videos. Yo me acabo de cerciorarme hace un momentito y están completos. Además hay un texto si quieren leer al respecto y la asistencia de la primera semana. Miren que está corrida la asistencia del 25 al 31 de marzo, pero cuando yo abro aquí debí corregirlo, esto me va a llevar a esta pantallita. Y en esta pantallita, esto debo corregirlo ahora. Realmente va a ir hasta el 8 de abril. Ya ahorita les explico por qué. Y lo pueden llenar aquí, este formulario, y aparece aquí esto. Esto lo debo poner yo para que funcione en un lugar que se llaman tareas. Por eso si alguno va al final después, dice, sí, ya lo hice, pero parece que una calificación y no hay calificación. No, por eso no se preocupen. Eso no es lo importante. Entonces, esta semana. Aquí están los videos del padre Guillermo Acero, grabados desde Roma. Entonces, aquí los abre. Son 2 videos, uno sobre la explicación de la predicación profética y el otro sobre la predicación sapiencial. Y los ven ahí en línea o los pueden descargar. Hay unos materiales y las diapositivas que utiliza el padre Guillermo sobre la predicación profética. Y otro de la profecía de la escuela sapiencial, aquí están las diapositivas. Las de hoy de Tenjo, ejercicios de lectura profética y sapiencial, ese soy yo, aquí ya están. Y la asistencia, que comienza hoy al 7 de abril. Me equivoqué, esto debo alargarlo un poquito más, ahorita lo hago, pero voy a entrar para que lo vean. Para que lo vean. Aquí donde está cargando. Y aparece, ahorita lo corrijo, porque dice hasta el 14 de abril. Hasta el 14 de abril. No sé si alcanzan a leer esta parte, dice aquí. Debido a que algunos estudiantes se han inscrito en el último momento y no se han puesto al día, se les concede una semana más. Es decir, la semana anterior, esta semana y la semana siguiente son 3 semanas para que adelanten la semana 1 y la semana 2. De la semana 1, la semana del 25, semana del 1 al 7 de abril, entonces semana del 25 al 31 de abril, semana del 25 al 7 de abril, todo eso está habilitado hasta el 14 de abril. Todo está habilitado hasta el 14 de abril, porque la clase que tenemos siguiente es el 15 de abril. Si ustedes lo notan, clase del 15 de abril. Será una clase mía sobre Jesús predicador del reino. Entonces ahí va. Así que así de fácil es. En vista y pensando en los hermanos que se han inscrito en la última semana y que ya ahí algunos ni siquiera han podido entrar al aula virtual, espero que estén aquí, pero aunque no hayan entrado al aula virtual, porque no se les ha habilitado, estoy en eso, que puedan entrar al aula virtual, ver la clase de la semana pasada, ver los videos de esa semana, hacer la asistencia si no la han hecho.
para los que están retrasados. Los que van al día, pues tienen esta semana, pero esta semana es de Semana Santa. Entonces algunos tenemos misión o actividad y no alcanzamos. Sepa que puede distribuirla y tiene una semana más, la primera semana de Pascua, para ponerse al día. Para aquellos que no han podido ponerse al día, ponerse al día. Entonces, ¿dónde cierra todo? ¿Dónde cierra todo, Lía Margarita? El 14 de abril. Ahí ya. A esa altura del 14 de abril, todos ya deben estar cumpliendo las metas de la primera y la segunda semana. ¿Ya? De ahí para adelante la tercera y cuarta semana, van juntos y ya, lo demás. Siempre grabaremos y tendremos todo aquí. Con respecto al pago, es que algunos tienen afán de pagar. Hay dos indicaciones. Una indicación para los que viven fuera de Colombia y otra indicación para los que viven dentro de Colombia. ¿Ya? Para los que viven fuera de Colombia, hace unos días les envié al correo, busquen, el correo es el de mi nombre, mtenjo@uniminuto.edu, les envié las indicaciones de cómo pagar con un link internacional y ahí está el paso a paso, ¿ok? Son $48, el sistema, él solo hace el paso a dólares, a pesos, no se preocupen eso, ¿cuántos pesos son? No. Ya han pagado bastantes personas de fuera de Colombia, entonces ya han pagado, bendito Dios, porque ahí está. Para los que viven en Colombia, les emiten una factura. Entonces, esa factura, empezaron ayer a pasar todos los datos con el documento de identidad, con los datos que yo he pasado, con sus datos de inscripción, y nos estarán emitiendo la factura por allá en la tercera semana de abril para pagar en la cuarta semana de abril. O sea, apenas nos estamos reponiendo de los gastos de Semana Santa. Ahí. Ese es el pago. Así que para los de Colombia les va a llegar a su correo una factura. Eso me lo avisan a mí. Entonces yo tengo el gusto de decirles, ya les llegó la factura o les está llegando y todo eso. Porque soy muy metido en esa cosa, entonces quiero hacerlo. Así que para los de fuera de Colombia pueden pagar desde ya con esas indicaciones antes de que se gasten todo en estos tiempos de Semana Santa. Y para los de Colombia, ahorren en Semana Santa para pagar a final de abril. Bien. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Manuel, la plataforma de pago si alguien que tarjeta de débito. Ah, para la tarjeta, ahí se puede pagar con tarjeta débito o tarjeta crédito. Gracias. Sí, igual ahí hay las opciones, aparecen. Si ya ha entrado, ahí aparecen las opciones. Bien, yo creo que ha sido claro el tema de hoy, o los temas. Han sido claras las indicaciones, ha sido claro el proceso. Recuerden, el 15 de abril tenemos clase y el profesor ya no va a ser Manuel, sino va a ser el padre Fidel Oñoro. Y ahí ya él nos va a profundizar sobre los aspectos que están en los videos de él. Él va a trabajar y profundizar lo que está en los videos de él. Por eso hoy no toqué sobre esos videos, hoy no hablé de ellos. Hablo de lo que van a ver con el padre Guillermo Acero y cómo se aplica eso en la práctica. En la asistencia esta vez es más corta. La firma de asistencia es su nombre y responda a una pregunta de Hechos 1:8. A ver si usted aprendió con lo que hicimos hoy a leer un versículo. No voy a poner un capítulo como hemos hecho hoy, sino un versículo, Hechos 1:8. Entonces hay unas preguntas, aunque aparece como una calificación a 100, no presten atención a esa calificación, es solo porque el sistema me pide eso. Pero bueno, realmente no, esa parte. Y al final siempre aparece, ha completado, gracias por, y así sabemos que ya lo hizo, ¿vale? Así sabemos. Si alguno duda que vuelve y lo hace, que lo hace 2 veces,
Bueno, lo hizo 2 veces, yo lo que hago es eliminar una y cosas ahí internas, no más, es fácil. Los que lo hicieron 3 veces, pues ni modo. Bien, muchas gracias. Muy amables. ¿Vamos para terminar o hay alguna inquietud? Será en el tiempo del Señor en todo caso. A lo mejor el Señor está preparando. Échate nomás, sentadita y sentada. Sentadita. Muy bien. Les propongo terminar con Proverbios, ¿vale? Solo lo vamos a leer. Gracias, Manuel. Con gusto. Vamos a leer Proverbios 9. Pues así, y yo creo que ustedes ya con el Salmo 1 entienden mucho de Proverbios 9. Con el Salmo 1 ya lo entienden Proverbios 9. Es curioso. Si ya entendí Salmo 1, entiendo Proverbios 9. Intentamos. Voy a leerles. Yo tengo esta Biblia de Jerusalén. Esta Biblia de Jerusalén ya tiene la ventaja que me lo divide en 3 partes. Empezamos. La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta ha preparado su mesa y ha mandado a sus criadas a proclamar en los promontorios de la ciudad. Quien sea inexperto, que venga aquí. Y los insensatos les dice, venid a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Dejaos de simplezas y viviréis, y seguid el camino de la inteligencia. Entonces, Doña Sabiduría invita a su casa a vivir con sabiduría. Opuesto a eso, versículo 13, está Doña Necedad. Versículo 13, Doña Necedad. Doña Necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Se sienta a la puerta de su casa sobre un asiento que domina la ciudad para llamar la atención de los transeúntes, de los que van derechos por sus caminos. Quien sea inexperto, que venga aquí. Al insensato le dice, el agua robada es dulce, el pan a escondidas es sabroso, pero ignora que allí habitan los fantasmas y que sus huéspedes están en el fondo del abismo. Este Proverbios 9 nos pone como el Salmo 1 en el dilema. ¿Detrás de quién me voy? ¿De Doña Sabiduría o de Doña Necedad? Y le ponen a uno todos los elementos. ¿Sí los vieron? ¿Cómo es de chistoso, hasta simpático la manera de presentar a Doña Sabiduría y a Doña Necedad? ¿Ok? Yo les propongo, como dice el Eclesiastés, que mejor escojan a Doña Sabiduría, que vivir con Doña Sabiduría es mejor. Entonces, vamos a orar pensando en Doña Sabiduría, que en el Nuevo Testamento va a aparecer como Jesús, pero también las características de la sabiduría van a aparecer como características del Espíritu Santo. También van a aparecer así, en un listado de características de la sabiduría, en el libro de la sabiduría. Uno lo lee y parece que están hablando del Espíritu Santo. Entonces pensemos en el Espíritu Santo, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la sabiduría misma, te pedimos que nos ayudes, Santo Espíritu, a vivir con sabiduría, a optar por vivir en sabiduría. Ayúdanos a alejarnos de la necedad. Ayúdanos a alejarnos de ese estilo de vida de necedad que, como dice aquí, termina tomándose el agua robada y aprovechándose y comiendo a escondidas el pan de los demás. Ayúdanos, Santo Espíritu, a vivir en ti, a fortalecernos en ti y a crecer en ti. Ayúdanos a disfrutar esta palabra que tú inspiraste, que así como inspiraste a los autores sagrados, inspíranos a nosotros para entender estos mensajes que tienes para nosotros. Ayúdanos a crecer en la profecía y en la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a hablar de parte de Dios y a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere.
Oh Espíritu de Dios, te damos gracias por este día, gracias por lo que hemos aprendido y gracias porque siempre estás mostrándonos un camino maravilloso, un camino de experiencia, de vida, de encuentro con el Señor. Gracias porque sabemos que contigo, Espíritu de Dios, caminamos hacia la intimidad, hacia la comunión plena con nuestro Dios. Gracias, Santo Espíritu, por este amor que despliega sobre nosotros, porque nos has hecho el santuario donde tú habitas, porque te has quedado con nosotros y nunca nos abandonas. Y te damos gracias también por mostrarnos en nuestra Madre María el amor, la perseverancia y la obediencia a nuestro Padre. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra Pascua. Amén. El Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.